Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar con este tema. Invitamos al doctor Josías Huantá. Bienvenido, doctor. Gusto tenerlo aquí porque lo decíamos ahora, la aparición de estas pelotitas en ciertas partes, doctor, que nos deberían de llamar la atención o no, y cómo es la formación de estas masas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los ganglios linfáticos, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de pelotas o bultos, ya sea en el cuello o en otras partes del cuerpo, están formados por células que corresponden al tejido o a la función inmunológica de defensa de nuestro cuerpo. Ahí están ciertas células que lo que hacen es producir ciertos antígenos y anticuerpos para poder defendernos especialmente de infecciones, ya sea por bacterias, por virus, por hongos o cuerpos extraños, y por eso es que en la mayoría de las veces o muy frecuentemente se inflaman. Doctor, la aparición más común de estos ganglios, especialmente también porque hay mucho chiquito que cuando, ¿verdad?, le detectan la mamá una pelotita se pone muy tensa, pero ¿cuál es la típica o las partes donde típicamente se forman? Bueno, generalmente donde existe la mayor concentración o cantidad de ganglios es en la parte del cuello, en la parte de las axilas y las ingles. Las ingles, sí. Aunque realmente en todo el cuerpo hay ganglios, incluso dentro del área abdominal, torácica y en el resto de las extremidades, en la parte anterior de los brazos y de las rodillas. Especialmente en los niños es con más frecuencia que se presentan porque ellos están expuestos a mayor cantidad de infecciones virales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una faringoamigdalitis puede producir ganglios en el cuello, o por ejemplo, cuando el niño se cae y se raspa, entonces es una puerta de entrada para bacterias u hongos o cualquier otro tipo de microorganismo. Entonces eso hace que los ganglios se inflamen, y entonces por eso es tan frecuente que en niños existan inflamación de los ganglios. Doctor, pero cuando uno tiene como un ganglio, ¿verdad? Porque sí, obviamente cuando hay algún virus o algo, inmediatamente uno se empieza a resfriar, le empiezan a salir como ciertas pelotitas acá. Claro. Ahora, ¿es normal que duelan o cuál es lo que no debería preocuparnos para la ponerlo parte así? importante con respecto a las pelotas o a los bultos o a los ganglios, sí, es lograr definir cuál se trata de una entidad benigna o algo que es inflamatorio, que es pasajero y que corresponde ya a una manifestación de una enfermedad severa como es el cáncer, que son dos entidades o dos enfermedades totalmente diferentes. Una corresponde a una enfermedad temporal, pasajera, que probablemente si se trata, en caso de que tuviera que tratarse por alguna infección bacteriana, pues va a resolver, y la otra se trata de una enfermedad que necesita totalmente otro tratamiento, como puede ser tratamiento para diferentes tipos de tumores que se manifiestan con pelotas en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en la parte de cabeza y cuello, el cáncer de piel, el cáncer de las vías respiratorias superiores, el cáncer de cavidad oral se manifiesta muchas veces, el cáncer de tiroides se manifiesta con pelotas en las paredes laterales del cuello. El cáncer de mama igualmente va a dar ganglios en algunas ocasiones en la axila, ¿verdad? Pero entonces, doctor, ¿verdad? Las abuelas antes le decían agallones, ¿verdad? A las pelotas que le salían en el cuello. Y de hecho uno cuando le sale, digamos, yo ahora me estaba tocando aquí y de verdad... O secas, le decían. O secas. Sí. Y me estaba tocando aquí y me detecté de una bolita, ¿verdad? Claro. Y no, por ejemplo, no me duele. Pero claro, ¿cuál es la alarma? Porque uno muchas veces se confunde con este tema. Claro, como usted bien lo decía, todos tenemos ganglios, es normal que nosotros tengamos ganglios. La dimensión de los ganglios o el tamaño de los ganglios varía entre medio centímetro a 1 centímetro, incluso a veces pueden estar un poquito más agrandados. Sí. En algunas ocasiones, después de alguna infección viral o después de algún proceso inflamatorio, los ganglios no regresan a su tamaño normal y quedan inflamados. Es normal que nosotros tengamos en algunas áreas algún ganglio que está más agrandado que los demás. Pero eso nos habla de que no hay que preocuparnos porque es un proceso ya de largo tiempo, que es un ganglio que no aumenta más de tamaño, que no se asocia a otros síntomas, que no se acompaña a otros ganglios. Y generalmente este tipo de ganglios, en el cual no tenemos que preocuparnos, son esos ganglios que duelen, son esos ganglios que se acompañan de inflamación o se acompañan, como bien decía, de virus, claro, de moquera, dolor de garganta, un grano en la cabeza, una infección de
una pieza dental, se acompañan siempre de un evento antes de que este ganglio esté inflamado. Los que nos deben preocupar son aquellos ganglios que sin causa aparente muchas veces empiezan a crecer de una manera rápida. Cuando se tocan son ganglios duros. Que a veces es difícil movilizar, que se acompañan de otros tipos de ganglios y que en el tiempo crecen rápidamente y no regresan. Doctor, y por ejemplo, en el caso de una señora con la pelotita en la axila, ¿qué alarma debe encenderse ahí? Bueno, recordemos que parte del tamizaje o del screening que debe tener una señora después de los 35, 40 años es la realización de la mamografía. Pues bueno, un ganglio inflamado en la axila pues debe ser también un inicio como para recordar que debe hacer una mamografía como debiera hacerse normalmente, y después visitar al médico. A veces este tipo de ganglios inflamados en la axila no corresponden solo a cáncer, sino las mujeres se rasuran las axilas y entonces pueden haber infección en los folículos pilosos y eso producir la reacción del ganglio inflamado por alguna infección secundaria al rasurado, por ejemplo, o alguna lesión en el brazo. Pero si existe un crecimiento de un ganglio, de una pelota, y que después de 2 o 3 semanas no regresa a su estado normal, pues es donde debemos buscar. 2 o 3 semanas, es el tiempo en donde uno tiene que realmente ir a consultarse. Dar chance de ver si hay cambios en... ¿En cuánto disminuye el ganglio, doctor? ¿En cuánto tiempo? Depende cuándo se logre resolver el estado inflamatorio infeccioso, ¿verdad? Si tenemos una infección viral, bacteriana, generalmente las infecciones tienen una duración de 5 o 6 días, pues uno espera que a las 2 o 3 semanas pues ese proceso ya haya resuelto. Doctor, ¿y en el caso de las pelotitas que aparecen en la mama? Bueno, hay ganglios que son intramamarios o que están dentro de la mama, ¿verdad? Y hay procesos también inflamatorios, infecciosos dentro de la glándula mamaria. Como le decía, una pelota que se palpe, ya sea en la glándula mamaria o en la axila, pues lo más conveniente es buscar atención médica y es muy probable que el primer examen que se realice sea un ultrasonido y una mamografía. Pero igual responde 2 o 3 semanas, si la pelotita está ahí todavía. Los ganglios intramamarios son muy difíciles de tocar. Cuando se toca una pelota en la mama es más probable que corresponda a un tumor, ya sea benigno o maligno, que hay que estudiar. ¿Y por qué es difícil de tocar, doctor? ¿Dónde es que aparece y por qué se confunde? Porque está detrás de todo el tejido mamario, cerca del músculo. No es fácil. Exactamente. O sea, generalmente no está externo. Los que son fáciles de tocar son los ganglios axilares. Pero la señora entonces no tendría forma de poder palpar ese ganglio. Incluso ni uno como médico, como clínico. Entonces lo que corresponde, si sale cualquier otra pelotita ahí, mejor es buscar exactamente inmediatamente. Una persona capacitada. Doctor, ¿y aquellos que por ejemplo aparecen en la ingle muchas veces, las pelotitas? Sí, la ingle es un área muy inespecífica, eso significa que se pueden inflamar con cualquier cosa. ¿De verdad? Especialmente en los niños que pasan jugando en la calle, se raspan las rodillas y o personas que tienen problemas en los dedos de los pies y hongos y uñeros, pues es muy factible que tengan inflamación en los ganglios inguinales. Entonces, además, cuando tratamos de distinguir entre un ganglio que sea inocente o un ganglio que se trate por cáncer, pues cuando hablamos de las piernas, no hay muchos tumores en frecuencia que aparezcan en las piernas, ¿verdad? Excepto algún tipo de tumores como el cáncer de piel, melanoma, que es uno de los tumores que más da metástasis o más da infiltración a los ganglios de las ingles. Entonces, pues igualmente como la recomendación que decía, si hay un ganglio que empieza a crecer y no disminuye de tamaño y es un ganglio duro y se acompaña de otros ganglios, pues es mejor ir de un médico para realizarse un chequeo de cuál es el problema. Doctor, hay casos de mujeres en donde mencionan la aparición, por ejemplo, de ganglio entre la pierna y la vagina. Por ejemplo, en esa zona, ¿qué atención debería tener la señora en casa que nos está escuchando en este momento? Bueno, como te decía ahorita, es muy frecuente los ganglios inguinales y son muy inespecíficos. A veces podemos tener ganglios inflamados y no encontrar una causa aparente, ¿verdad? Pero evidentemente si hay ganglios que crecen
y están duros y están fijos en esa área. O sea, no se mueve, doctor. Cuando hablo de fijo son ganglios que, bueno, cuando se mueven más bien, o cuando son ganglios así que flojitos, son digamos, flojitos y suavecitos, que son blandos, ajá, generalmente es una característica de benignidad, o sea que es inflamatorio, infeccioso. Cuando son ganglios duros, redondos, ajá, y que no se mueven muy, que parece que están ahí adheridos. Sí, que están adheridos al tejido profundo, entonces esos son los que nos preocupan. Doctor, pero es que hay una gente que dice, bueno, es que me salió esta pelota, y empiezan a darse ahí, a frotarse con todos los ungüentos que sean posibles. ¿Eso se recomienda o no? ¿Y cuál es el riesgo específicamente en la aparición de estos ganglios en la mujer? Claro, eso no es recomendable, porque el hecho de masajear o de dar terapia táctil o cualquier tipo de masaje, pues no va a hacer que el ganglio disminuya de tamaño, porque el ganglio se inflama porque respondiendo a un evento, a una infección o a un cáncer, por ejemplo, y eso no va a hacer que el ganglio disminuya de tamaño. Pero como sí tiene que tener mucho cuidado, porque existen también incluso tipos de tumores vaginales, especialmente en la vulva, en la parte externa de la vagina, que pueden producir ganglios inflamados, no solo en mujeres, sino en hombres también. Entremos en eso, doctor, ahondemos un poquito más. Entonces, si hay algún tipo de infección, obviamente vaginal, ¿hay aparición también de estos ganglios o no necesariamente? No necesariamente. Entonces, especialmente en la parte externa de los genitales, ya sea en el hombre o en la mujer. ¿Aparecen? Puede haber, sí, por ejemplo, hablando específicamente de cáncer, cáncer de pene o en cáncer de vulva, pueden haber diseminación del cáncer a través de los ganglios inguinales. Y esos ganglios entonces son esas masas duras. Son esas masas duras, ovaladas, redondas, induradas, pétreas, que cuesta mucho movilizarlo, está adherido a planos. Doctor, ¿y cómo hace uno, verdad, para palparlo? O porque, digo, o sea, uno no está como todo el día tocándose aquí, ¿verdad? Para ver si le aparece una pelota. Claro. Bueno, para las personas en las casas, las personas común y corriente, pues tal vez es difícil llegar y definir qué es un ganglio inocente o no, ¿verdad? Pues para eso es la consulta médica, para eso es la consulta con un especialista, para lograr determinar si ese ganglio pues tiene alguna importancia realmente clínica, o si es más algo pasajero y temporal. Sí. Sí, doctor, y en el caso de un cáncer en la vulva, por ejemplo, ¿habría alguna manifestación externa? Sí, generalmente se presentan con pelotas, con úlceras, y es lo que se presenta en cáncer. ¿Y esas pelotas son igual duras? Son más lesiones, más aplanadas, más ulceradas. Doctor, vamos a ver, ¿cuándo defino, porque usted lo ha dicho ahora, las características de cada una de estas pelotitas, ¿verdad? ¿Cuándo ¿verdad? Es uno benigno, cuándo es uno maligno? Porque no solamente no poder mover la pelotita, pero hay algunos otros indicios que nos puedan decir esto, hay que atenderlo ya. Claro, para poner ejemplos, hablando de cabeza y cuello, es muy probable, si estamos pensando especialmente en pacientes o personas con factores de riesgo, como por ejemplo el fumado, y después de los 40, 50 años, la probabilidad de que una pelota en la parte lateral del cuello sea cáncer es casi un 50%, o que sea una manifestación de cáncer. Entonces, como puede haber, aunque una persona común y corriente pues no pueda determinar tocándose y palpándose mismo, será bueno, será malo, o a qué corresponderá, pues estadísticamente una persona fumadora después de los 50 años con una pelota en el cuello tiene una probabilidad de un 50% de que sea una manifestación de cáncer. Entonces, obviamente pues nuestro interés es que este tipo de manifestaciones, especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Hablando de cabeza y cuello, el fumado, el etilismo, la gente que toma mucho licor, pues que consulte el médico, porque la probabilidad es muy alta, y aparte de eso hay que buscar a qué tipo de cáncer corresponde, ¿verdad? Claro. Acordémonos que, por ejemplo, en cabeza y cuello no solo está la tiroides, ¿verdad? También está la lengua, también están los labios, está la nariz, está la piel, que puede producir ganglios en cuello. Existe otro tipo ¿Un cáncer de piel también se manifiesta con un ganglio, claro, doctor? Hay diferentes tipos de cáncer de piel, ¿verdad? Uno de ellos, que es el más agresivo, que es el cáncer de piel tipo melanoma, que es el que conocemos, claro, el lunar negro, fea apariencia, claro. Que tiene muy fea apariencia, y que causa, es uno de los tipos de cáncer que causa más mortalidad, o sea, la gente se muere más de ese tipo de cáncer que de los otros, que pareciera que son un poco más tratables y tienen menos mortalidad.
ese tipo de cáncer, el melanoma, da mucha metástasis a los ganglios regionales, a los ganglios de cuello. Por ejemplo, en pacientes o en personas que no se dan cuenta que tienen un melanoma porque les salió un cuero cabelludo y tal vez el cabello pues les tapa o no les da la posibilidad de examinarse bien, y la primera manifestación son ganglios en las cadenas, por ejemplo, en la cabeza, bueno, sale esta pelotilla, inmediatamente tengo, o no necesariamente impacto, digamos, con la aparición de estos ganglios en el cuello, doctor. No necesariamente, porque eso se relaciona directamente a lo avanzado que está el tumor. O a lo grande que está el tumor. No en todos los casos, pero la gran mayoría es, entre más grande el tumor, más probabilidad de que existan ganglios a nivel de cuello. Doctor, ¿hay alguna relación conforme vamos envejeciendo que se dé esta aparición de ganglios o no necesariamente? Más bien, conforme aumenta la edad, van disminuyendo. La cantidad de ganglios disminuye un poco. O en otras circunstancias, cuando la persona ha sufrido algún tipo de tratamiento especial, como radioterapia, por ejemplo, que se le da radioterapia por algún motivo, entonces existe disminución de ganglios que debieran ser normales. Pero en la vejez, el número de ganglios disminuye un poco. Y en el caso de las mujeres, ¿hay alguna edad específicamente donde esta aparición sea más común, doctor, o no? ¿Va parejo? Digamos, ¿aparecen de acuerdo con una enfermedad? Aparece de acuerdo a una infección o una enfermedad. Doctor, ¿y en la espalda? En la espalda, bueno, en todo lado podemos tener ganglios, pero en la espalda donde se concentran más es en la parte axilar y en la parte supraclavicular, que también es como corresponde a la parte anterior y posterior. Sí, que le tocan a uno aquí en también. La parte cervical aquí puede posterior, aparecer. Claro. Especialmente en tumores o lesiones que aparecen en la parte posterior del cuero cabelludo, pues el drenaje linfático de la parte posterior de la cabeza va directamente a las cadenas cervicales posteriores o a lo que se conoce como la nuca, pues ahí pueden salir ganglios también. Doctor, y en el caso de las mujeres, ¿cuál es el cuidado que se debe tener con respecto a la aparición de estas pelotas, de estos ganglios? Bueno, las recomendaciones o las sugerencias que uno hace como médico es, estamos en un país en donde el tipo de cáncer más común en mujeres sigue siendo, al igual que en otros países y a nivel mundial, pues el cáncer de mama es un cáncer bastante importante. Generalmente los primeros hallazgos en un cáncer de mama, cuando la paciente se lo logra tocar, pues es una pelota en el busto, y muchas veces se acompaña de pelotas o ganglios axilares, ¿verdad? La recomendación es que pues se hagan su control anual de mamografía de ultrasonido, y que si hay algún tipo de, no solo en la mama, en la ingle o en el cabeza y cuello, en la parte cervical, si aparece un ganglio con estas características estamos hablando, pues evidentemente tiene que buscar una atención médica, porque se necesita empezar con el trabajo diagnóstico y mandar ultrasonido, mandar una biopsia por aguja, mandar un TAC, mandar exámenes generales, hacer un examen físico para determinar si ese ganglio inflamado o ese ganglio infiltrado por cáncer, ver cuál es el sitio de aparición. Doctor, le voy a ser reiterativo, pero por ejemplo, usted dice el ganglio en la mama. No es tan fácil que la señora lo pueda percibir cuando se está haciendo, digamos, o se está explorando. Pero, ¿duele de alguna manera? Por ejemplo, si se está formando un ganglio detrás, ¿duele la mama o no necesariamente? Como te decía, el ganglio que duele generalmente corresponde a un proceso inflamatorio. Es el ganglio que duele, ¿verdad? Porque es un ganglio que está lleno de células de defensa, donde ahí se encapsulan las bacterias, los microbios, eso produce una inflamación que generalmente es dolorosa, ¿verdad? Esos ganglios a veces uno puede, o las personas pueden identificarlos y decir que me duele, ¿verdad? Claro, pero es más difícil. Se pueden, los ganglios que se pueden, que la gente puede acceder fácilmente, como le decía, es ingle, axila. En la axila y cuello. Son los ganglios que fácilmente, a veces pueden sentir en la parte de los brazos o en la parte de los... De hecho, ahí es donde hacen la famosa que lo soban. Exactamente. Sí. Doctor, queda claro, nada más, rápidamente, el tamaño, por ejemplo, de esta pelotita que aparece en la mama. Generalmente, ¿qué tamaño es?
Lo que pasa es que son ganglios muy pequeños, como decía, menos de 1 centímetro, son probablemente no se pueden palpar. Lo que se palpa en las mamas, que no tiene que confundirse, son las pelotas, que eso es otra cosa. Las pelotas ya son tumores propios de la mama. Los ganglios es una manifestación ya sea de una infección o de una infiltración de las células de cáncer, de un sitio primario que puede ser la mama, o puede ser la tiroides, o puede ser la piel, por ejemplo. Pero ya cuando hablamos de ganglios infiltrados por tumor, ya estamos hablando de que las células de un tumor primario viajaron hacia el ganglio y ahí se inflamó. Se inflamó, exactamente. Doctor Josías Huantá, muchísimas gracias por ampliarnos este tema. Con mucho gusto.